Bienvenido todo el mundo a Somos Integrativos para el canal Remed Integra. Hacía mucho tiempo que no grabábamos un programa, pero me apetecía un montón poder hablar y presentaros al doctor Alejandro Gómez Marín. Bienvenido, Alex. Buenos días, un placer estar contigo. Hola, ¿qué tal? Bueno, el doctor Gómez Marín, Alejandro, Alex, para los amigos, es investigador del CSIC y además dirige el Laboratorio de Comportamiento de Organismos del Instituto de Neurociencias. Reside aquí, en Alicante, donde resido también yo. De hecho, bueno, que es muy curioso que nos estemos viendo vía digital cuando, bueno, nos queda aquí para tomarnos unas cañas y poder daros envidia. Alejandro, Alex, ¿qué tal todo? ¿Qué te cuentas? Pues, ¿qué me cuento? Muchas cosas, verás, según por dónde vayamos. A propósito de esto de encontrarse en digital, yo mantuve más de 100 horas quizá de conversación con alguien por Zoom, un colaborador, y finalmente, tras 2 años casi, conocí a esa persona y cuando la vi y me vio y yo me acerqué y me miró y me volvió a mirar y no sabía quién era. Y entonces casi como, esto parece casi como una novela de estas, de amor, le dije, soy yo, y me dijo, ¿quién eres? Y fíjate, al final cayó, es como, fíjate, después de tantas horas de relación profesional, ¿no? Pero en persona no supo reconocerme. Pero habéis quedado y todo, ¿no? O de repente Era la primera vez que nos encontramos en una reunión, en un congreso, y bueno, tardó un tiempo. Bueno, son cosas del directo, pero sí, yo también lo he visto alguna vez. Alex, a mí me fascina tu relación, porque además es una cosa de la cual yo me siento súper identificado, que es la unión de la ciencia, ¿no? En tu caso de la neurociencia, con los aspectos cualitativos de la vida, con el tema del comportamiento, con aspectos que incluso que van un poco en aspectos como cosmovisiones, paradigmas culturales. Me fascina muchísimo eso. ¿Qué te invitó, qué te llevó a esa línea, ¿no? A verlo de esa manera. No lo sé. Hay una fuerza, esto suena muy así, que te lleva. Y yo me dejo llevar en este río, ¿no? Diría muchas casualidades que son también causalidades, ¿no? Pero yo creo que si tuviera que resumirlo, es la sensación, la intuición de que, como dices tú, la unión, de que todo está unido. Como científicos se nos enseña muy bien durante muchos años lo que yo llamo el yoga de la objetividad. Y el yoga de la objetividad, que hay que practicarse mucho para dominarlo, consiste en mantenerse separado, el objeto y el sujeto, a separar, a cortar, a analizar, a mirar muy de cerca el detalle. Y eso es fantástico, pero claro, como siempre digo, ¿y quién nos enseña a coser? ¿Quién nos enseña a poner junto aquello que ya estaba junto pero hemos separado? Y por eso cuando mencionabas, ¿no? La palabra unión o la palabra integración, yo creo que ese es el reto. Y entonces en mi trabajo yo trato de ser integrativo, pero a la vez también de ser analítico. Es como ponerse y quitarse las gafas, poder ver de cerca y poder ver de lejos. Y en ese ir y venir es donde estamos, ya sea que hablemos de física, ya sea que hablamos de biología, neurobiología, psicología, medicina. Creo que el reto hoy es, con las herramientas que tenemos, sí, poder cortar, pero luego saber coser. ¿Y a dónde va la neurociencia del siglo XXI? Al precipicio. ¿En serio? ¿Eso es Ay, bueno o ay, es ¿a dónde malo? vamos? Quo vadis, neurociencias? Ay, bueno, hay muchas. La suerte es que neurociencias hay muchas. Como dioses hay muchos, y como pueblos hay muchos, y como familias hay muchas. La neurociencia suena como, ¿no? Un poco monoteísta. Hay muchas neurociencias, no solo por la separación de temas, ¿no? Yo estudiaré el sistema visual, bueno, yo el motor de coordinación, el motor de habilidades, yo la memoria, no solo en cuanto al tema, sino en cuanto a las tribus y la forma en que se estudia. Pero la mayoría de los neurocientíficos, diría yo, vienen de un paradigma que es el que ha dominado la segunda mitad del siglo pasado, que es un paradigma reduccionista y mecanicista, que insisto, muchas veces ya voy a cargar contra eso. No, no, tiene su lugar, como te decía, hay que saber cortar, hay que saber mirar, incluso imaginarse, vale, está bien, aceptamos pulpo como animal de compañía, para los que seáis más viejos sabréis el chiste, ¿no?
bien, aceptamos organismo como maquinita y vamos a estudiarla como maquinita, o aceptamos paciente, incluso en medicina, como maquinita y vamos a tratar de arreglarlo. Pero también hay otras visiones. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que la neurociencia hoy en día está como estaba la física hace 100 años. La física hace 100 años, yendo más al fondo de lo que es la materia y la energía, que es su objeto propio de estudio, pues casi como yo digo, se dio un chichón contra la pared y descubrió que la materia tiene algo de mente. Pues lo mismo creo que nos está pasando a los neurocientíficos, quizás si somos honestos con nuestro trabajo, porque la promesa era entender la mente humana. Nos hemos pasado décadas estudiando los cerebritos de bichitos en el laboratorio, pero como ahora está por fin permitido estudiar la consciencia científicamente, al estudiar la relación entre cerebro y consciencia, yo creo que nos vamos a dar otro chichón que va a ser sano y vamos a darnos cuenta que muchas de las premisas que teníamos de estudio, independientemente de los datos, lo que creíamos que íbamos a ver, no es. Y entonces, en ese sentido, pues es un precipicio, pero bueno, un precipicio no tiene por qué ser ir todos a morir, puede ser una manera de tener nuevas, una nueva vista o incluso aprender a hacer otras cosas, a volar, a hacer rappel. Entonces yo creo que sí, que se hace. Y a mí no me gusta mucho decir, oh, el paradigma está a punto, porque se ha hecho tantas veces, pero yo creo que queda poco para que haya una buena crisis, que crisis es una palabra negativa para muchos, pero crisis significa encrucijada, significa oportunidad, y por fin creo yo que se va a dar la oportunidad para estudiar la mente científicamente, como creo que hay que estudiarla. Me generas muchísimas inquietudes y eso me alegra un montón porque me estoy disfrutando muchísimo con esta entrevista. Es decir, que hasta ahora hemos tenido un tabú y parece ser que el tabú ha terminado. ¿Ha No, finalizado no, el no, no, tabú? no. ¿Sigue habiendo tabúes? Mira, hay unos ciclos, casi como el ciclo de un organismo, de un individuo, ¿no? Pues naces, como el anuncio, que las cucarachas nacen, crecen, se Es reproducen y mítico. después con el producto mueren, ¿no? Bueno, pues los organismos tenemos un ciclo y la ciencia, que es un metaorganismo, porque está hecha por muchos científicos, y no solo científicos, políticos, y, o sea, es un metaorganismo, como un hormiguero, ¿verdad? También tiene un ciclo o ciclos dentro de ese ciclo, ¿no? Y entonces el ciclo hay una ciencia que se le llama estándar paradigmática, que es cuando la gente pues, puede hacer cosas. Luego eso se hace durante un tiempo. Esto es filosofía y sociología de la ciencia, es cómo funciona. Casi como una relación, ¿no? Enamoramiento, empezamos, vida juntos, hay cosas que hacer, no sé qué. Luego empiezan a haber un poquito de conflictos, cosas que no cuadran, cosas que hay que limar. Y luego empiezan a surgir anomalías, que yo me dedico a estudiarlas cuando hablo de los márgenes de la consciencia, fenómenos que no acaban de cuadrar. Entonces, durante un tiempo se pueden ignorar. Luego se acumulan, van siendo más problemáticos y como cuando tú no limpias en tu casa, si metes mucho la mierda bajo la alfombra, al final es que ya no es que no se vea, es que ya tú sientes, huele, hay algo ahí que se está pudriendo, ¿no? Entonces, esa fase empieza a dar lugar a la necesidad de nuevas visiones, nuevos pactos en una pareja, etcétera. Y aún queda para que eso dé lugar a nuevas teorías, nuevas visiones que permitan nuevos estudios. Entonces, en ese ciclo estamos. Yo te decía, creo que el cambio está cerca, pero aún queda un poco sufrir y aún quedan muchos, muchos tabús y se rompen unos tabús y aparecen otros, porque siempre hay cosas que queremos ver y cosas que no queremos ver, ¿no? Y podemos hablar de esos tabús si quieres. Es decir, no, no, hay de todo. Esto es como una telenovela, hay de todo. Hay amor, hay traición, hay sorpresa, hay Juego de tedio. Tronos. Sí, Juego de Tronos, efectivamente, sí. Y nadie quiere cruzar más allá del muro, ¿no? Bueno, pero Ya, hay algunos que tienen que cruzar. Esto es muy bueno lo que dices de Juego de Tronos, ¿no? Yo no me considero John Nieve, pero, pero hay gente que tiene que cruzar el muro, aunque digan, tú allí ni se te ocurra que vas a morir, ¿no? Bueno, hay gente que tiene que cruzar el muro, hay gente que tiene que ir a buscar los dragoncitos por aquí, hay gente que se queda en la ciudad haciendo negocio. Describe muy bien la sociología. qué buena metáfora. Oye, pues un poco de parecido a John Nieve igual tienes, ¿eh? En Alicante lo dudo, a 38 grados. Me generas también una pregunta que no sé si alguna vez te la han preguntado o te la has planteado. A ver, tambores. ¿Qué piensas del transhumanismo? Oh, oy, 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 oy. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mira, transhumanismo. Vas por la calle del siglo XXI y entonces hay un sitio donde se bifurca y hay transhumanismo
Y luego podemos hablar de otra alternativa. Incluso cuando te presentan un dilema, yo siempre digo sospecha. Por lo menos trilema, porque un dilema es muy tramposo, porque si presentas un dilema y una opción es una mierda, casi que es una obligación ir por aquí, ¿no? ¿Qué es el transhumanismo? Para mí el transhumanismo es lo que hace la humanidad cuando ha hecho ver que se ha cargado todos los dioses, todo lo sagrado, ¿y qué le queda? Pues casi que mirarse al ombligo y reverenciar su propia capacidad, en este caso, de crear maquinitas. Es decir, el transhumanismo es que el futuro se va a basar en el gran ídolo tecnológico. Vamos, es decir, no hay otra manera, según ellos, de ir para adelante que es, pues, y encima tiene que ver mucho con promesas que promete, hoy no se fía, mañana sí. Y tú vas mañana y dices, hoy no se fía, mañana sí. Es decir, no os preocupéis, que aunque parece que vayamos a extinguirnos o en un futuro no muy lejano, las máquinas se integrarán con nosotros, subiremos nuestra conciencia a la nube, viviremos casi eternamente. O sea, una retahíla de promesas que bueno, serían aceptables si se contrabalancean con otra visión, que diga, no, no, es que la salvación no va a venir desde lo tecnológico, si es que hay una salvación que tiene que llegar, sino que igual podemos ir hacia adentro de nosotros mismos. Entonces yo al transhumanismo por lo menos le añado otra opción, que es lo transpersonal, que quiere decir muchas cosas según el contexto, ¿no? Pero es, bueno, no pongamos toda la apuesta a que la gran solución tecnológica. ¿Por qué? Porque la gran solución tecnológica viene de una manera muy particular de utilizar el intelecto humano. Los humanos somos emoción, intuición, razón, eh, y hay una manera muy particular de utilizar la razón, que es la manera ingenieril. Entonces, claro, poner todos los huevos del futuro de la salvación humana en a ver quién es el ingeniero más listo, pues los humanistas ya saben y los historiadores que eso no solo es mala idea, eso lleva al desastre, lleva al totalitarismo. Por lo tanto, es un tema complicadísimo porque involucra, lo que te digo, política, sociología, ciencia y promesa. Promesa que a todos nos flipa, ¿no? Para decirlo así. ¡Wow! Pronto, ¿no? Pronto podremos, no sé si podremos, pero como decía aquella humanista, queremos, una cosa es que podamos, ¿no? Quizá podamos ir a Marte. Bueno, pero eso dice el científico. El científico, el ingeniero se pregunta cómo llegar a Marte. El humanista se pregunta, ¿para qué quiero ir a Marte o quiero ir a Marte, ¿no? Entonces se acerca un momento que igual en esa bifurcación no hay que obligar a todo el mundo a coger la ruta A o la ruta B. Oye, queridos, vosotros ir por la A, pero a mí dejarme en paz si quiero ir por la ruta B y a los otros que quieran quedarse o ir por la C. Pero me temo que la solución va a ser forzada, va a ser un dilema forzado en el que nos van a hacer pasar a todos ¿sabes? Por el tubo de la gran promesa transhumanista. Como ves, no soy muy fan del transhumanismo. Ujú. Es un tema que a mí me apasiona porque creo que dentro, efectivamente, no es un dilema, ni siquiera es un trilema. Creo que es una opción, efectivamente, que tiene muchísimos matices, pero muchísimos, desde la propia inmortalidad del cuerpo a la inmortalidad de la mente. Y si la mente y el cuerpo de repente es inmortal, ¿qué hay del espíritu, no? Y para qué existe el espíritu? Y entonces, no sé. Y esto quizás se relaciona con una cosa que tú también me has vivido de cerca, ¿no? Y es el tema de una ECM, que también es un tema que dentro de mis inquietudes me fascina un montón. ¿Qué pasaría con la mente o qué pasaría con el alma si de repente nos volviéramos transhumanistas inmortales Mm. que tuviéramos que vernos obligados a vivir eternamente en el planeta Tierra, ¿no? Eso no sé si alguna vez te lo has planteado y si te genera algún tipo de procesamiento filosófico. Uy, un montón, ¿no? Que dicen, cuidado con lo que pides, ¿no? Pido la inmortalidad. Uf, uf, uf. Suponiendo que eso sea posible. Como decía antes, no solo es que sea posible, sino que sea algo que queramos, ¿no? Y hay matices. Es muy cierto lo que dices, porque no se trata de estar. Esto no es como izquierda, derecha, rojo o azul, ¿no? O sea, a favor o en contra. También podemos hacer soluciones mixtas si llegamos a un entendimiento. La tecnología nos puede ayudar, pero claro. Sí, el gran problema en el sentido filosófico y en el sentido existencial, que hay muchos, uno es como estar más fresquito con el aire acondicionado, pero el problema es la muerte. El problema es que el ser humano es un ser mortal, ¿no? Y entonces los transhumanistas, y de hecho hay empresas en Estados Unidos, ¿verdad? Que llevan tiempo timando, no quería decir timando, quería decir vendiendo, timando, vendiéndole a la gente, pues que congeles su cerebrito, si pagas un poco más el cuerpo entero, y claro, es luchar contra nuestra propia condición de mortales, ¿no?
Y al mismo tiempo, casi como imagen especular, y esto es muy interesante, están los que decimos que quizá, es que el quizá no hay que olvidarlo, haya algo más allá, que no, igual no tiene por qué estar más allá, igual está más acá, que, que está al alcance, se puede explorar con la consciencia y que igual no hace falta que te congelen el cerebro durante 300 años pagando una suculenta cantidad, sino que hay otras formas, ¿no? Y así hay muchas imágenes especulares, insisto, porque por ejemplo está el metaverso, ¿no? Esta machacada que nos pegan, ¿no? Para que ya estemos aún más enganchados a las máquinas, pero luego están los soñadores lúcidos. Y un soñador lúcido ya está en el metaverso, pero en un metaverso si quieres más natural, que no tiene que venir por la suscripción a una empresa tecnológica estadounidense, ni tienes que tener wifi en casa, ¿no? No sé, el WhatsApp, ¿no? Bueno, hay gente que dice que la telepatía existe. Oh, ¿cómo dices eso? Bueno, pues es como la imagen especular tecnológica de lo que hay algunos que trabajan desde su propia mente. Y en esa dicotomía nos movemos, tratando de tener un balance más o menos sano cada uno como pueda. Mm. Es un tema fascinante. Te estaba escuchando y me acordaba de un estudio que, claro, es que el tema de la ciencia y la ética, siempre, ¿sabes? Bueno, antes de conectar, estamos hablando de que ciertos tipos de estudios igual necesitamos solicitar permisos a los comités de ética, ¿no? Entonces, sabes que hace unos meses, quizás ya medio año, porque el tiempo pasa volando y a veces no me di cuenta, se hablaba de estudios que se habían hecho sobre animales de laboratorio, creo recordar que eran animales murinos, eran ratones, que se les habían pasado, pues creo que recordar que eran 7-8 horas fallecidos y luego directamente se habían revivido, se habían sacado de la muerte hasta cierto punto para no generar conflictos éticos, se habían resucitado después de 7-8 horas fallecidos y habían llevado a hacer una serie de sinapsis y de procesos iniciales de recuperación de la vida, potencial vida, ¿no? O sea, impresionante, impresionante. Sí, no sé si era tanto tiempo, no recuerdo si eran tantas horas, pero sí que recuerdo haber leído este estudio y que no hay muchos además. Igual habrá 2 o 3 en ratones y en humanos hay, creo que 2. Ay, eran Em, cerdos, te he dicho en ratones, eran cerdos, cerdos. porque yo lo tengo leído en ratones y que hablando de ética, se les asfixiaba y entonces se iban midiendo su actividad cerebral a medida que morían. Y luego se veía que cuando ya estaban a punto, casi como eso creo que también ha salido en el cine entre humanos, ¿no? Estas cosas que se hacían de, mejor ni nombrarlas, ¿verdad? Para no dar ideas. Y luego, casi cuando trataban de resucitarlos, reanimarlos según donde pongas el umbral. Y entonces observaban cosas interesantes como que había un buen pico, una actividad fuerte que volvía a arrancar en el cerebro, casi como ¿sabes? Aquello de arráncalo, Carlos, arráncalo, ¿no? Pues y son los pocos estudios que hay de esa zona gris, esa zona límite tan difícil y tan importante de estudiar entre cerebro vivo, cerebro moribundo y cerebro muerto, ¿no? Incluso salió la semana pasada, creo, o hace 2 días, en la revista Science, un artículo sobre la definición de muerte cerebral, que tiene implicaciones éticas, claro, y además el artículo empezaba como muerto, no se me invento, pero algo así como muerto en Arizona, pero vivo en New Jersey, ¿no? Como diciendo, según el estado donde estés, se te considera, claro, porque lo legal y lo político también bebe y se retroalimenta de las definiciones científicas, que muchas veces son variables, por cierto, porque define tu materia, define número o define conciencia, no es nada fácil. Pues imagínate definir muerto. Cuando no está muerto, muerto, pues está muerto. Cuando no está vivo, vivo, pero es que entre medio hay situaciones curiosas, ¿no? Y ahí es donde están, en esos detalles, también es donde está toda la guerra de guerrillas, ¿no? Porque, y aquí lo tengo que decir, siempre que puedo lo digo, ¿no? El problema más importante para mí de las neurociencias hoy en día es la relación, como creo que hablábamos antes, entre tenemos la mente y tenemos el cerebro, ¿no? Antes el viejo problema, ¿no? Tenemos el cuerpo y tenemos el alma. Oh, el alma no existe. Vale, muy bien. Tenemos la mente y tenemos el cerebro. Entonces, la problema es qué tipo de relación tienen estos dos, ¿no? Cordial, amigable, de sumisión, uno existe y el otro no, uno es lo mismo que el otro pero dentro, lo mismo pero fuera. Ese es un problema científico o filosófico y no está resuelto. Quien te diga que está resuelto miente o es un ignorante. Entonces, aunque lleve bata blanca y tenga muchos doctorados, miente o es un ignorante. Entonces, en ese problema de la relación entre mente y cerebro, hay muchos experimentos que se pueden hacer,
Pero claro, uno de ellos, que es privilegiado, es qué pasa cuando morimos. Y entonces los que creen que esta relación es básicamente que solo existe el cerebro y que la mente no es nada más que, yo siempre aviso, no es nada más que peligro, frase peligro, porque es una frase un poco dogmática, la mente no es nada más que actividad cerebral, luego cuando el cerebro se muere, la mente se muere, cuando el cerebro se ha muerto, la mente no está. Pero claro, en estas experiencias cercanas a la muerte de las que hablabas, que yo tuve una, como decías, podemos hablar de mi experiencia subjetiva, pero luego está la medición objetiva de lo que sucede en el cerebro o en el organismo entero. Cuando un organismo se está muriendo y se muere, claro, los que creen que la mente no es nada más que cerebro, a veces se tienen que agarrar a un clavo ardiendo. ¿Por qué? Porque es como si esto fuera un coche, ¿no? Y el coche que está fallando por todos lados, ya casi ni va de nada, y al final solo queda un poquito de corriente eléctrica, aquello en el refrigerador, y pretenden hacernos creer que con ese nada, con la máquina totalmente escacharrada, uno puede tener estas experiencias que no son experiencias escacharradas, son experiencias riquísimas que luego si vuelves tienen una influencia en tu vida brutal, que además son coherentes y consistentes en mucha gente que las ha tenido, o sea, que dejan de ser anecdóticas. Con esto no estoy diciendo se ha demostrado que el cielo existe. No, esto no. Pero sí que ahí en la frontera entre vida y muerte es donde se libra esta batalla entre cuál es la relación entre el cerebro y la mente. Yo sé que aquí podemos estar horas y horas y de hecho esto es una puerta abierta, si me lo permites, a seguir haciendo entrevistas. Te quería formular una última pregunta. Última ya, última, pues acabamos de empezar. Esto me pasa cuando la gente que a mí me va la marcha, me dice, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a hablar? Y me dice, no, media hora, 40 minutos, que la gente se aburre. Digo, pues que se aburran, pero nosotros hablemos 3 horas, ¿no? Yo vuelvo cuando me digas, Pero última palabra, pero si, yo- si yo- estaba ya calentando. yo te dejo esto abierto porque yo quiero quedar contigo. Esto es una invitación informal, así ahora que no nos oye nadie, porque esta conversación hay que seguir teniéndola, incluso a lo mejor grabándola. Me generas una pregunta, yo soy muy curioso, y yo sé que esta pregunta a lo mejor ahora está como muy trending topic, este es el comodín del público, pero ¿pudiera ser que todo esto que estamos relatando durante los últimos 25 minutos pueda tener algún tipo de conexión con las conexiones sinápticas y la neurociencia cuántica? Y esta es la última, ¿no? ¡Ja, ja! A ver, es Oye, que no, no, era no, la bien, 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 última no, porque no, sabía no, que iba a claro, dar claro, dale, tiempo. dale, dale, sí, sí. Era dura. Em, Sí, oye, esto, perdón, por cierto, que digas que te genero, que nuestra conversación genera muchas preguntas, eso me encanta, porque si algo me gusta a mí, que me pase a mí y si le pasa a los demás mejor, es que en vez de que venga el científico de turno a generaros respuestas, que nos generemos más preguntas. Insisto, porque la pregunta está infravalorada y la respuesta está sobrevalorada. Entonces me parece genial. Hombre, claro, me metes aquí en la sinapsis, ¿no? Neuronales y la Como puerta de cuántica. entrada, quizás, o Sí, como tipo de vale. relación, Sí, 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 bueno, sí. mejor la Fíjate, me pregunta. sirve. Una de las formas, pues llamémosle así, hipótesis científica, y es científica, yo creo que lo es, porque tiene las características que se le piden a una teoría para que pueda ser testada y refutada, etcétera, ¿no? De este tipo de relación, que hay muchas opciones. Por cierto, no es solo el dilema de relación mente-cerebro. Te sale el listo de turno y te dice, hombre, o eres dualista o eres materialista. Y como los dualistas son lerdos, pues tienes que ser materialista. No, no. El menú es más largo. No hay solo carne o pescado. No hay solo carne o pescado podrido para que escojas carne. Hay otras cosas, ¿no? Entonces, una de las posibles vías de cómo casamos estos dos objetos que llevan 400 años de divorcio forzoso y en pleitos, es a través de y lo digo con cuidado porque es que, claro, se ha abusado un poco de la mecánica cuántica, ¿no? Sí. Claro, porque como la cuántica puso patas arriba, literalmente, puso patas arriba, lo que entendemos por materia, lo que entendemos por medición o observación, lo que entendemos por incluso por la energía, si quieres, luego el tiempo, el espacio con la relatividad, la física le dio la vuelta a todo, ¿no? Entonces, muchas veces se invoca la mecánica cuántica o la física cuántica
para explicar algo difícil. Y los que son más quejicas y lo hacen con razón dicen, ah, fíjate, explican un misterio con otro misterio. Misterio al cuadrado, no hemos entendido nada. Pero es verdad que hay una teoría que dice que, bueno, que lo que sabemos que sucede en el mundo cuántico, si el problema de lo cuántico no es un problema, es que esos fenómenos suceden a unas energías muy pequeñas. Es en lo microscópico. Cuando te vas a lo macroscópico, pues el tamaño de mi mano, la energía que barajamos en nuestro día a día como humanos, esos fenómenos muchas veces casi siempre se han disipado. Se dice, el término técnico es que la coherencia cuántica se ha perdido. Es como que el fantasmita cuántico, que es bien real, porque el año pasado se dio el premio Nobel por demostrar la no localidad, ese fantasmita cuántico se ha esfumado. En las cosas grandes se esfuma, es así. Pero en laboratorios se pueden, y esto es algo que hacen puramente los físicos, no hace falta ir a la neurociencia, generar estados macroscópicos cuánticos, que se puede hacer con mucho cuidado, ver si aquello aguanta, ¿no? Aguanta. Entonces, hay algunos que proponen que hay una puerta, aunque sea pequeñita, que permite que esto microscópico cuántico que sucede también tenga una puerta de entrada a lo macroscópico, a lo grandote. Y en el caso ya no de fenómenos puramente físicos, como condensados de Bose-Einstein y otras cosas, sino en el caso de la neurociencia y del estudio de la mente, algunos proponen que es en los microtúbulos de las neuronas, que son unas estructuras que están dentro de las células, que son como unos tubitos, ahí se dan unas condiciones, por cómo están, por su estructura, etcétera, que harían posible que un fenómeno cuántico que se están dando todo el rato, casi que ahí es la puertecita, como Alicia en el País de las Maravillas, ¿sabes? Que abre la puertecita pequeña y puedes salir a otro mundo. Pues esa es la propuesta, ese es el puente. Por eso se mezcla estas nociones cuánticas que normalmente se utilizan como analogía, pues se hacen literales y dicen, no, vamos a testar si es que literalmente lo cuántico microscópico, a través de las sinapsis y los microtúbulos, en particular los microtúbulos, pueden suceder en el cerebro, y si eso puede suceder en el cerebro humano, es decir, si el substrato biológico puede sostener, casi como, te lo digo, casi como una erección, lo digo así para que se entienda, ¿no? Aguanta, si puede sostener el sustrato neuronal lo cuántico, hombre, si el cerebro puede, entonces la mente también podría ser cuántica, en el sentido de tener las propiedades que tiene el mundo cuántico y son de ciencia ficción, y es ciencia, ¿no? Y esa sería una forma, ¿no? De no solo de armonizar mente y cerebro, sino de dar lugar a muchos fenómenos y muchas experiencias que consideramos, algunos consideran raras, y apartan y dicen, no, dentro de este otro marco, dentro de este otro mapa, el muro y el norte también están armonizados y se pueden entender. Entonces esa es la propuesta de podríamos decir, la conciencia cuántica, que muchos se lo toman en serio y no es algo, o sea, a veces se abusa, ¿no? Yo siempre ando entre los dogmáticos y el New Age que todo vale, ¿no? Los New Age abusan y los dogmáticos abusan, pero entre medio sí que hay espacio para considerar, o al menos como dicen los americanos, entretener eh, estas hipótesis en serio. Y esto es algo muy importante, deja que añada algo más, que a Sí, te veces queda entre el poquito. blanco, sí, entre el blanco y el negro a veces no hay, parece que no hay punto medio, pero no hace falta ni afirmar ni negar. Hay un estado de superposición en el que uno puede considerar, decir, a ver, me han dado esto, este bolígrafo, esta hipótesis, y ahora yo la voy a examinar, y que yo la mire no quiere decir que diga que es verdad, que simplemente estoy examinando, ¿no? Entonces, en eso estamos, en considerar, hay que considerar estas hipótesis en vez de decir, oh, ya sabemos que son verdad, o oh, ya sabemos que son mentira. Vamos a cerrar, pero yo quiero hacer una reflexión que sé que tienes la respuesta, pero además vamos a dejarlo para una segunda parte, si te parece, porque esto pudiera quizás conectar directamente con los estudios de Princeton, por ejemplo, de la noosfera, ¿no? El cuánto, ¿no? La conciencia global, que también ha sido muy denostada. Sabes que hay estudios, ¿no? Desde hace unos años que se trabajan con código binario aleatorio, en el cual cuando a nivel de noosfera sucede a nivel un proceso que va a tener un alto impacto, de repente el código binario de todos los Mm. órdenes del mundo se vuelven locos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podríamos ir conectando en este maravilloso mundo quizás de una nueva neurociencia? Yo sé que tú tienes ahí una teoría que además seguro que tienes ganas de, pero quiero que lo dejemos para una segunda parte, porque vas a ser invitada a una segunda parte, Alex. Te doy las gracias, estoy encantado, me ha parecido una entrevista fabulosa. No sé si quieres cerrar.
con algo breve, nos quedan 2 minutos. Breve. Nada, un apunte y una conclusión. Esto que mencionas de los números aleatorios y la posible interacción entre conciencia o mente y procesos físicos, no tengo ninguna teoría sobre ello, barajo algunas que no son mías. Bueno, las teorías no son de nadie realmente, pero bueno. Pero solo decirte que estoy involucrado en un equipo valenciano que estamos estudiando eso Me literalmente, que viene digas. de Princeton, del Perl Lab. Sí, no sé si lo sabías, pero yo No, bueno, yo tengo esos generadores, los he probado en no me casa digas. y ¡Ostras! sí. Hay Y que me estoy invitas a tu casa. familiarizándome con el análisis de esos ceros y unos y qué suceden con esos ceros y unos si se desvían para nuestros oyentes. Súper breve, ¿no? Hay un proceso puramente físico que está certificado que genera aleatoriedad pura, pero en según qué situaciones, más si quieres psicológicas, mentales, emocionales, Ujú. parece ser que hay, si no una causa, una correlación, es decir, que le pasan cosas a tu emoción o a tu mente, o incluso en procesos de morir, y le pasa cosas al mismo tiempo a estos sistemas físicos, y eso no debería pasar, según un marco teórico. Según otro, igual es posible. Y ahí estamos estudiando esta correlación, otra vez, ¿no? Esa relación entre los dos. O sea, que podemos hablar de ello largo y tendido. Oh, A qué modo de bueno. conclusión, nada, que me encanta hablar con personas como tú que tienen preguntas. Yo, como ves, espero no haber traído muchas respuestas. Yo también me entretengo en las preguntas porque, mira, con esto lo cierro, porque a veces es mejor pasarse más tiempo buscando una buena pregunta que pasarse la vida respondiendo a una mala pregunta y cuando te das tiempo, cuando te das cuenta que has hecho eso, ya no lo puedes aceptar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, quiero concluir y cerrar informando que Alejandro estará con nosotros en el Congreso de la SESMI en noviembre de 2023, que vamos a hacer aquí en Valencia. Abre la mesa inaugural con nosotros y bueno, espero que coincidamos a ver este veranito, si quedamos unas cañas, antes de vernos, porque sería la leche, que primero nos vemos en digital, luego nos vemos en Valencia, viviendo los dos en la misma ciudad. Verás Entonces, que nos veremos en Valencia y no nos reconoceremos, como la anécdota que te me he pasará contado. eso. También es cierto que te tengo que agradecer porque sé que tienes una agenda hiper completa, que ya habíamos quedado para septiembre y bueno, y me has hecho un hueco en las vacaciones, con conciliación familiar, o sea que te estoy súper agradecido, ¿vale? Muchísimas Te lo gracias. agradezco a ti también. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Hasta pronto.